Saludo para todas las audiencias del Colombiano. Nos encontramos con el senador Santiago Valencia y con el profesor Santiago Leiva para hablar en esta oportunidad de la conversión de Medellín a Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, iniciativa que acaba de aprobarse y de pasar la conciliación en el Congreso de la República. Con los dos vamos a abordar las implicaciones que tiene esto y qué sigue en la reglamentación de esta figura que promete promover la cuarta revolución industrial de la que Medellín es sede para Latinoamérica desde el año 2019. Un saludo al profesor Santiago y al senador Santiago Valencia. Y arrancar, senador, preguntándole por el trámite de la iniciativa, que nos cuente un poco esa línea cronológica hasta llegar a este punto desde la radicación del proyecto en el comienzo de la legislatura. Sí, Juan Diego, primero un saludo muy especial, un agradecimiento por esta invitación, al profesor Santiago también un saludo especial, con quien hemos tenido varias charlas muy interesantes sobre este tema a lo largo de la discusión del proyecto. Sí, ya había varios antecedentes en el Congreso, se había presentado ya al menos en 4 oportunidades proyectos de ley para crear Medellín Distritos. Incluso el último proyecto de ley antes del acto legislativo fue un proyecto de ley presentado por nosotros. Y todos estos proyectos de ley, digamos, no terminaron de surtir su trámite. Es decir, al final se hundieron, fracasaron por falta, digamos, de completar el trámite total. Entre otras cosas porque existía mucho temor válido, incluso el profesor Santiago ha sido uno, digamos, de los más reiterativos en ese tema, de no crear el distrito con el modelo de la ley 1617 por los costos altísimos que esto representa. De hecho, el último proyecto que, como les cuento, fue nuestro, con una reunión que tuvimos con la alcaldía de Medellín, surgió esta preocupación. Y de ahí nace la idea de no presentarlo entonces como proyecto de ley, sino como proyecto de acto legislativo, es decir, acudir a la Constitución para poder hacer unas modificaciones que nosotros considerábamos importantes para poder dar tranquilidad, sobre todo en lo que se refiere a creación de burocracia y gastos administrativos. Ya teníamos además un antecedente, que era la creación del distrito de Buenaventura, que fue creado anterior al de Barranca Bermeja, que fue creado con anterior al de Medellín, donde se hizo por acto legislativo y donde se utilizó una figura similar para inaplicar los efectos financieros o económicos más bien de la ley 1617. Eso quiere decir que tuvimos 8 debates durante un año, un periodo legislativo comprendido entre el 20 de julio del año pasado y el 20 de junio de este año, con 2 vueltas, como se discuten los actos legislativos, y una segunda vuelta donde la mayoría de votación debe ser calificada. Y donde nos permite, que ya seguramente profundizaremos en eso y que ya di un abrebocas también, pues hacer unas claridades allí en el texto constitucional que buscaban dar tranquilidad sobre posibles efectos negativos de la creación del distrito de Medellín y además darnos la oportunidad de crear con posterioridad una ley orgánica que reglamente todo lo que concierne a la creación del distrito de Medellín de Ciencia, Tecnología e Innovación. Correcto, sí, vamos a ir desmenuzando cada una de esas implicaciones y al profesor Santiago le iba a preguntarle que la posición suya es que parte de la incertidumbre de la iniciativa es que se haya configurado vía acto legislativo y no por la ley 1617, para que nos explique un poco, profesor, cuál es su posición al respecto. Bueno, Juan Diego, no, primero pues gracias por la invitación, también un saludo para el senador Santiago, creo que tendremos pues oportunidad de conversar hoy cosas pues, bien interesantes. A ver, yo creo que en principio, pues debo decir algo y es que como señalaba el senador Santiago, pues hemos tenido oportunidad de conversar, en muchos espacios pues tuve oportunidad de señalar que a mí no me parecía, digamos que era conveniente esta transformación, pero yo creo que ya es un hecho cumplido y en ese sentido pues tendremos también como oportunidad para explorar, ya que es un hecho cumplido, qué debemos hacer, que yo creo que hoy es donde están las preguntas importantes. Particularmente a mí me parece que la figura de distrito en Colombia no es una figura bien pensada ni bien diseñada. Es decir, digamos que la Constitución colombiana incluye en su artículo 285 a los distritos como una figura de ordenamiento territorial,
pero es una figura que no ha sido desarrollada, digamos, de buena manera por la legislación colombiana. Entonces, digamos, la primera objeción que yo tenía no era tanto sobre la vía de trámite, sino sobre la inconveniencia de utilizar esa figura para Medellín. Entonces, yo creo que ahí es donde está como mi punto importante. Ahora, el senador Santiago Valencia y digamos, como ponente de la iniciativa, en este último trámite que ellos señalaban, ellos deciden hacer el proceso de la ley no por la vía de una ley ordinaria, sino de un acto legislativo, con el fin, digamos, de inhabilitar algunos de los aspectos de la ley 1617, que es la ley que regula a las provincias, perdón, a los distritos en Colombia. Y en ese sentido, pues digamos que se disminuyen algunos de los riesgos, pero no es que de por sí se mejore la figura. La figura sigue siendo, digamos, igual, sigue teniendo los mismos problemas y no ofrece realmente soluciones. Eso por un lado. El otro tema que yo quisiera plantear, Juan Diego, brevemente para que lo desarrollemos ahora, es que a mí me parece que para hacer esta transición no se hicieron los diagnósticos necesarios, ni la Comisión de Ordenamiento de la Cámara, eh, ni incluso tampoco, digamos, en la ponencia, en la justificación del acto legislativo. Es decir, realmente en ninguna parte vemos dónde están los problemas y cómo se asume que esta transformación va a ayudar a resolver problemas específicos para Medellín. A mí particularmente me gusta ver, me gusta ver proyectos de ley, me gusta ver reformas que realmente tienen diagnósticos muy claros y que permiten identificar soluciones y la manera como el cambio legislativo va a traer transformaciones. A mí me parece que en este caso no estaba claro. Y dejaría ahí, Juan Diego. Correcto, profesor. Senador, hablemos un poco del articulado. Eh, Empecemos por las cargas administrativas, que bien lo dijeron los dos, por vía acto legislativo se inaplican las cargas que trae la ley 1617. Cuéntenos un poco, uno de los temores es cuánto va a costar esta transformación, que nos cuente un poco ese articulado, el primer artículo del acto legislativo, deja eso claro. Sí, no, yo quiero empezar diciendo que yo comparto la visión del profesor Santiago sobre los distritos. Y esa es la razón por la cual, digamos, se toman las medidas que se toman. Digamos, una de las cosas que fue muy interesante durante la discusión del proyecto en el Congreso era, digamos, la impertinencia, no sé si sea la palabra adecuada, digamos, la falta de capacidad de la ley 1617 para apostarle a los modelos de desarrollo de los distritos. Esto se discutió en la Comisión Primera de Senado, en la de Cámara y, por supuesto, en las plenarias y fue reiterativo durante todo el debate. De hecho, incluso el anterior a Barranca Bermeja, que fue el distrito de Villavicencio, se hundió en el Congreso por eso, porque el alcalde de Villavicencio y los concejales de Villavicencio consideraron que era impertinente, que era improcedente volver al distrito a Villavicencio por los costos que esto generaba y porque al final, como muy bien lo dice el profesor Santiago, no tiene ningún beneficio para la ciudad, ninguno. Es decir, como está planteado la 1617, en un principio tenía un tema de transferencias adicionales, pero eso, digamos, se acabó, ¿no? Entonces hoy tienen unas cargas administrativas muy grandes y con esto emparejo con tu pregunta, Juan Diego, y es unas cargas administrativas y financieras muy altas y al final ningún beneficio ni ninguna herramienta para apostarle al modelo de desarrollo. Cuando se crearon los distritos en Colombia, bueno, primero obviamente el distrito de Bogotá, distrito capital, que tiene obviamente pues una connotación política y jurídica completamente distinta, incluso a la de los otros distritos. Y luego se crea la ley 1617, digamos, para dar unas herramientas de planeación a los distritos. Y al final incluso Cartagena y Barranquilla proponen una modificación a la ley 1617 para poder incluir dentro del ordenamiento de la ley 1617 lo que es el distrito portuario y el distrito turístico, dejando por fuera básicamente cualquier otro distrito. Es decir, al final la consideración para Medellín era que la ley 1617 no reportaba nada ni apostaba en nada al modelo de desarrollo de Medellín, pero sí generaba unas cargas. Juan Diego, para responderte, el Ministerio de Hacienda calculó, cuando presentamos el primer proyecto de ley, que eso tenía un costo aproximado de 600.000 millones de pesos para Medellín.
¿En qué? Uno, en la creación de las localidades. Eso en principio, pues digamos, es un cambio administrativo, no genera ningún gasto. Pero ¿qué pasaba con la creación de las localidades? Que había que nombrar unos alcaldes locales. Esos alcaldes locales tenían unos ediles que ganaban unos honorarios. Digamos, ya el tema de los honorarios está solucionado en otra ley, porque pues nuestros ediles ya tienen derecho a esos honorarios. Y además se debía destinar un 10% del presupuesto de la ciudad a ejecutarse de forma autónoma en esas localidades. Cuando uno mira, y en esto estoy totalmente de acuerdo con el doctor Santiago, él sabe, digamos, todas las transformaciones que ha tenido el proyecto, incluso con sus observaciones que han sido, digamos, acogidas. Eso no tenía nada que ver con ciencia, tecnología e innovación. Es decir, al final que exista o no un alcalde local o que haya un presupuesto que se pueda destinar de manera autónoma en una localidad, sin entrar en el debate si eso es bueno o malo, pues al final eso no tenía ningún impacto en ciencia, tecnología e innovación. Es decir, no le aportaba ni le apostaba en nada al modelo de desarrollo. Es por eso que dentro de la reglamentación esto se incluyó en el segundo debate, es decir, no en la comisión primera, sino en el debate de la plenaria, una redacción que dice que en la creación del Distrito de Medellín no estará obligada a crear o a generar ningún cambio administrativo que le genere gastos. Es decir, que Medellín no tiene que crear las localidades, no tiene que contratar alcaldes locales, no tiene que pagarle, digamos, a los ediles digamos, los honorarios que están contemplados por ejemplo, para el Distrito Capital o para otros distritos que son mucho mayores, sino que con la ley que ya se tiene, y no debe destinar recursos para destinación autónoma de esas localidades. Eso, digamos, quedó claro en el acto legislativo, queda claro en la exposición de motivos, es decir, que si hay, digamos, alguna controversia de tipo jurídico, el juez podrá acudir al espíritu del legislador y podrá ver que en todos los debates, digamos, se mencionó este tema, se habló de este tema, estaba en la exposición de motivos del distrito y finalmente además quedó dentro de la redacción. Sí, eso, profesor Santiago, ¿en qué escenario nos pone en este momento? O sea, ¿qué implicaciones inmediatas tiene esa aprobación del acto legislativo, pero también en un escenario intermedio, que usted lo llama transición, hasta esperar la reglamentación? ¿Cuáles son las implicaciones inmediatas, profesor Santiago, que tiene esa transformación ya con la aprobación del acto legislativo? Pues no, a ver, yo creo que por un lado ya esto implica que Medellín deja de ser un municipio y pasa a ser un distrito. Eso implica que entonces Medellín ya va a ser regulado por, pues digamos, al menos en algunos aspectos, por una ley de ordenamiento diferente y que Medellín pues tendrá que hacer algunos ajustes en principio, pero yo creo que también hay otro aspecto que seguro el senador pues ya nos podrá amplificar, y es que la manera como se redactó el acto legislativo implica que aquellos aspectos de la ley 1617 que en efecto, digamos, pudieran llegar a generar costos, en principio podría existir algún tipo de incompatibilidad de la norma existente con una norma superior, digamos que es la Constitución, y podría ser incluso que por alguna vía la ley 1617 en algunos aspectos fuera inconstitucional, porque ya, digamos, no está de acuerdo con la Constitución, digamos, en esos aspectos de generación de costos. Entonces, a mí me parece que en este momento hay como una zona gris en cuanto a cómo se regulan los distritos. Es cierto que también que el Medellín podría realmente, el acto legislativo no evita que Medellín aplique la 1617, lo que hace es no hacerlo obligatorio. Entonces, digamos que allí yo creo que ya hay unas preguntas sobre el ordenamiento. Y en ese sentido me parece que las preguntas principales están como en dos puntos. Un primer aspecto tiene que ver con el futuro del ordenamiento territorial de la ciudad. Es decir, ¿será entonces que Medellín sí se tiene que dividir en alcaldías locales? ¿Será entonces que en efecto Medellín tiene que tener a partir de ahora alcaldes locales, que las ediles y las JAL, digamos, cambian en cuanto a sus competencias en la medida que ahora, digamos, tienen más funciones?
¿Qué pasará con las comunas de la ciudad? Son algunas de las preguntas. En Cali, por ejemplo, parte del cambio implica pasar de un modelo de 22 comunas a 6 alcaldías locales. Otra pregunta muy importante, que si bien, insisto, la manera como se tramitó no hace obligatorio el hecho de inicialmente crear un fondo local, sí es cierto que la ley de distritos contempla ese escenario. Es decir, el alcalde de Medellín sí podría optar por crear un fondo local que equivale, digamos, al 10% del presupuesto no total, creo que es sin incluir transferencias de PM. Entonces, ¿cómo se va a pasar a manejar ese fondo local? Y eso puede tener algunos efectos, Juan Diego y senador Santiago, sobre el presupuesto participativo, que recordemos que es aproximadamente el 5% del presupuesto de la ciudad, y sobre la llamada planeación local. Entonces, yo creo que esto va a tener muchas repercusiones sobre el sistema de presupuesto participativo, sobre el sistema de planeación local, sobre el ordenamiento territorial de la ciudad. Entonces, esa es una dimensión. Y la otra, la digo brevemente para que ahora la ampliemos, tiene que ver con todo el tema de la innovación. Claramente, en este caso, si bien a Medellín se le dio el nombre de Distrito de Innovación, Ciencia y Tecnología, realmente la 1617 o las normas que regulan pues, el distrito en Colombia no contemplan ninguna especificidad sobre el tema de la innovación. El distrito es una figura de ordenamiento territorial y la innovación hace parte de otro ámbito de política pública. Entonces, cualquier beneficio que se pudiera desarrollar normativamente por el hecho de que Medellín pase a ser distrito, pero distrito con ese apellido de innovación, tendría que venir de leyes o de normas, digamos, posteriores, de desarrollos posteriores, bien sea de orden nacional o incluso, ¿por qué no?, de orden local. Entonces, a mí me parece que en este momento lo más clave, y cierro con esto, para no alargarme, está en la discusión de, bueno, ¿y qué pasa con la 1617? Es decir, ¿cómo se va a replantear? Creo que el senador Santiago Valencia y yo coincidimos con que la 1617 no es una ley, digamos, que haga bien la tarea, y ahorita me gustaría, Juan Diego, que habláramos un poquito de eso. Y en segundo lugar, el tema de innovación. Yo creo que ahí es donde están los grandes capítulos. Dejaría ahí, Juan Diego, muchas gracias. Sí, a los que se conectan en este momento a la transmisión del colombiano, estamos con el senador del Centro Democrático, Santiago Valencia, ponente de la iniciativa que hoy ya es acto legislativo para la transformación de Medellín en Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, y también con el profesor Santiago Leiva, doctor en Gobernanza Pública y profesor de la Universidad de AFID acá en Medellín. Senador, un poco para continuar recogiendo las inquietudes que expresa el profesor Santiago Leiva, cuéntenos qué sigue ahora, un poco se van a resolver todos esos puntos específicos, álgidos y de debate que seguramente se generarán en la ciudad en esa ley de reglamentación. Cuéntenos un poco cómo sigue y también aprovecho para preguntarle por la posibilidad que quedó incluida en el articulado de que los municipios metropolitanos accedan a los beneficios de la figura. Sí, no, muy interesante. A ver, el planteamiento que hace el profesor Leiva, digamos, es como siempre, digamos, adecuado, digamos, salvo hacer algunas precisiones. El acto legislativo dice que no será obligatorio para Medellín hacer cambios administrativos que generen gastos. Eso no implica la inconstitucionalidad de la ley 1617, porque sigue vigente, no hay una derogatoria expresa de la ley y lo que hay es una inaplicación voluntaria de la ley. Digamos, eso no podría generar en ningún caso inconstitucionalidad porque, digamos, expresamente está inaplicando por voluntad, digamos, además de Medellín, cualquier cosa que le genere gastos en la creación del distrito. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es un periodo de preparación donde yo estoy ayudando. Yo me he reunido, digamos, con el director de planeación de Medellín. Estamos concertando una reunión con el director nacional de planeación para ver precisamente, digamos, cómo va a ser ese periodo de transición al que tenemos algo de tiempo, no es mucho tiempo, pero yo quiero contarles que de aquí a que sea la promulgación del acto legislativo pueden pasar entre 3 y 4 meses.
Es decir, el acto legislativo entra en vigencia una vez es promulgado. Los actos legislativos no se sancionan, simplemente se promulgan. Es un acto protocolario que hace el presidente de la República, donde se publica en la Gaceta e inmediatamente hace parte de la Constitución. Eso lo que implica es que tenemos una ventana todavía de unos 2 o 3 meses, digamos, para ver, digamos, cómo va a ser ese periodo de transición. ¿Qué implicación inmediata tiene para Medellín? Como ya cambiamos de categoría, que lo dijo bien el profesor Santiago, ya no somos un municipio, somos un distrito, eso implica, digamos, unas autonomías adicionales al distrito en materia de seguridad, por ejemplo, en materia de seguridad, en materia, y aquí hago una claridad, en materia de medio ambiente no, porque fuimos muy cuidadosos y todos estuvimos de acuerdo en mantener, digamos, el esquema de asociatividad con el área metropolitana, y en la misma Constitución se hizo un cambio que lo permite la ley que está incluido, y es que ya no somos municipio cabeza de área, sino que somos distrito cabeza de área. Entonces, pero en el resto de cosas, digamos, asume ya una autonomía que es inmediata, que es propia de los distritos, que hace parte de su categoría y que funciona en el distrito de Buenaventura, en el de Cali, en el de Barranca Bermeja, en el de Bogotá, donde los alcaldes tienen, digamos, un relacionamiento distinto frente a algunos temas, como los que acabo de mencionar, frente a la gobernación. Y eso pues es inmediato porque eso no implica, digamos, ningún cambio administrativo. ¿Qué tranquilidad le puedo dar al doctor Santiago, al profesor Santiago y a todos quienes nos están, digamos, escuchando? Es cierto que eventualmente el alcalde podría decidir hacer cambios administrativos, pero la verdad es que eso lo podía hacer con o sin acto legislativo, porque eso hace parte, digamos, de su prerrogativa como alcalde. En alguna discusión que tuvimos, creo que el profesor Santiago estuvo, alguien me decía, hombre, hagan que el alcalde no pueda hacer ningún cambio administrativo. Yo no puedo hacer eso, porque eso sería inconstitucional, porque eso hace parte del fuero del alcalde. Llámese como se llame, llámese Daniel, llámese Pedro, llámese... Es decir, eso hace parte de la prerrogativa constitucional del alcalde. ¿Cuál es la ventaja? Que no aplicando la ley 1617, si el alcalde quisiese hacer alguna de estas modificaciones, lo tendría que hacer por la vía ordinaria, que es con aprobación del Consejo Municipal. Es decir, ahí ya, de hecho, un control adicional que cualquier cambio administrativo, como lo hizo Federico Gutiérrez, como lo hizo Aníbal en su momento, como lo hizo el mismo Daniel Quintero ahora en últimos, digamos, cualquier cambio administrativo tiene un procedimiento que debe ser aprobado por el Consejo, y eso aplicaría para esto. Es decir, que si el alcalde Quintero quiere cambiar nuestras comunas tradicionales por localidades y nombrar unos alcaldes y destinar unos recursos, pues digamos eso lo hace por su prerrogativa constitucional y no por la creación del distrito, porque eso digamos quedó ahí claro, con la garantía que es una garantía constitucional, ciudadana, de participación política, y es que todas esas modificaciones pues tienen que pasar por un control político del Consejo y los concejales deben aprobar, digamos, esas reestructuraciones. Y ya, obviamente, viene la ley reglamentaria, que es una ley orgánica, lo hemos estudiado, debe ser una ley orgánica, donde ya estamos haciendo, digamos, un grupo con el profesor Santiago, no hemos hablado, no hemos empezado, estamos esperando la reunión con el DNP para ver, digamos, cómo hacer ese periodo de transición, para ver qué debe contener esa ley. ¿Qué debe contener esa ley en materia administrativa, política y financiera? Es decir, cómo se va a manejar el distrito de Medellín. Mucho de lo que está en la 16-17, como lo hemos mencionado, seguramente va a venir acá en términos de autonomía, de la formación del distrito, digamos, de la organización territorial, política, etcétera, por el cambio de denominación. Y luego vendrá un capítulo adicional que ya es sobre la apuesta del modelo de desarrollo de Medellín, que es innovación, ciencia y tecnología. Y donde la idea es en esa ley incluir un marco normativo que le permita a Medellín fondearse, es decir, buscar recursos para poder hacer básicamente lo que hace un proceso de innovación, y es formación en capital humano, investigación, generación y formación de patentes, formación y generación de nuevas empresas con innovación, generación de empleo de calidad y finalmente, digamos, desarrollo para la ciudad. Y ahí pues se han dado algunas ideas, seguramente más adelante tendremos la oportunidad de darlo, para que, digamos, ese ya sea la realidad. Y es que si bien es cierto la innovación tiene otro capítulo distinto al tema de ordenamiento territorial, pues como aquí le estamos apostando a un modelo de desarrollo, pues ese distrito nos tiene que servir para el modelo de desarrollo que queremos, porque si no, realmente ahí sí
tendrían razón quienes dicen que esto no serviría de nada. Finalmente le cambiamos el apellido por un apellido muy bonito, pero al final pues en nada redundaría esto sobre la ciencia, la tecnología y la innovación, que es el modelo de desarrollo al cual le ha apostado Medellín hace muchas administraciones y donde parece haber algún acuerdo, algún tipo de acuerdo, en que ese es un buen camino a seguir. Sí, frente a eso, profesor Santiago, ¿cuál es la discusión de ciudad que se debe plantear, en qué términos, con qué actores para definir un montón de particularidades estructurales dentro de la reglamentación que viene con la ley orgánica? Y si usted también considera una crítica que se le hizo al proceso, y es que se aprobó en Bogotá, pero no hubo mucha discusión y no se supo muy bien cuál era el trámite acá en Medellín, ni estuvo abierto a las esferas de discusión de la sociedad civil. Bueno, Juan Diego, yo creo que pues se dieron algunas discusiones. Yo particularmente estuve en varias discusiones con el senador Santiago, pues estuvimos por ahí un consejo abierto. Esto se llevó pues a varios lugares. Yo creo que lo que sí es cierto, digamos, es que insisto en que no se hicieron como los estudios técnicos. O sea, hubo un par de conceptos de la Comisión de Ordenamiento de la Cámara, pero realmente yo creo que aquí es necesario como empujar la reflexión un poquito más al fondo. Y yo quiero, antes de hablar de la discusión en Medellín, hablar de la discusión en Colombia. Fíjense que la discusión sobre cómo reordenar las ciudades arrancó justamente por el DNP, por allá con la misión de ciudades entre el 2013 y el 2014. Y la misión de ciudades lo que confirmó es que para las ciudades en Colombia, la medida que han ido creciendo y que ya no se delimitaban solamente como a un municipio, sino que incorporaban a muchos municipios unidos, como que era muy importante pensar en todo el tema de la coordinación horizontal. Entonces, ahí es donde se ha venido desarrollando todos los temas de esquemas asociativos territoriales, los EATs, las regiones, las provincias, las áreas metropolitanas. Entonces, lo primero que hay que decir es que la figura de distrito no provee una solución en ese sentido. Es básicamente un cambio a la figura del municipio, pero no tiene nada que ver con asociatividad territorial ni con trabajar mejor con los vecinos. Aunque por ahí, digamos, hay un parágrafo que seguramente ahora el senador nos puede mencionar sobre eso, pero realmente no es una figura como en la línea que el DNP señala de que las ciudades colombianas, en la medida que han ido creciendo, se tienen que asociar más con sus vecinos. Lo otro que se ha fijado como prioridad en el debate nacional, especialmente a partir de un estudio de la OCDE en 2016 y de uno muy reciente sobre asimetría en el ordenamiento territorial de 2019 también de la OCDE, es que Colombia tiene municipios muy distintos. Entonces tenemos algo así como 900 y pico municipios de categoría 6, los más pequeños, y de categoría especial tenemos, digamos, muchos menos. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es la idea de la simetría? Es que de acuerdo al tamaño de los municipios, las competencias deben ser diferenciadas. Municipios grandes, potentes, con capacidad propia, con buena capacidad de gestión, el gobierno nacional, pues y el Congreso, por vía normativa, les deben delegar competencias. Municipios pequeños, atrasados, pobres, con pocas capacidades, pues deben más bien generar un sistema de apoyo. La figura de distrito tampoco hace nada al respecto. Y en ese sentido, la figura del distrito es un poco compleja de entender, porque si uno la mira por dentro, Juan Diego y senador Valencia, fíjense que ahí hay una cantidad de ciudades muy diferentes. Tenemos desde ciudades relativamente grandes como Barranquilla, Cali, Cartagena, hasta pequeñas, digamos, como Mompox, Turbo, Tumaco. Y en ese sentido no es una figura que se preste para decir, listo, entonces si los distritos fueran solamente las ciudades grandes de Colombia, uno podría como pegarle esto a la ley de ciudades capitales y armar una sesión de competencias específicas para los distritos. Pero lo que tenemos ahí es un potpurrí. ¿Por qué? Porque no es una herramienta técnica, es una herramienta de autoselección. Cualquier municipio de Colombia que tenga, digamos, algo de capacidad en el Congreso puede autopostularse y digamos que esa transición de municipio se ha negado en muy pocas ocasiones. Entonces, en la medida que es una herramienta de autoselección, son los mismos municipios los que a través de su influencia en el Congreso se autopostulan como distritos. Entonces, no es una herramienta diseñada desde lo técnico que permita realmente
definir, listo, entonces los distritos son las ciudades mayores de 1 millón de habitantes. Bueno, eso sería una figura muy interesante, porque así uno podría definir competencias asimétricas para los distritos, pero no lo son, es un potpurrí de municipios o de ciudades y pueblos, digamos, con características totalmente distintas. Entonces eso hace que la ley, digamos, cualquier ley de ordenamiento, sea la 1617 o alguna posterior, sea muy difícil de concebir, porque es que no es una figura planteada desde todo el conocimiento que hemos Gracias. ido generando, sino que es una figura, insisto, más que ha ido avanzando desde el impulso de lo político, no desde el impulso de lo técnico. Entonces yo creo que el gran asunto está en que ahora, además de que Medellín es distrito con unos apellidos, es decir, es distrito con los apellidos de ciencia, tecnología e innovación. Si uno mira los otros distritos, hay unos que son distritos portuarios, industriales, turísticos, otros que son, por ejemplo, como Turbo, logísticos, turísticos, industriales y comercio, o como Cali, por ejemplo, que es deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios. Es decir, que cada distrito le cuelga, digamos, las palabritas que quiera, sin que eso realmente signifique nada. ¿Cuál es la diferencia entre Riohacha, que es un distrito cultural, y Medellín, o Santa Marta, que es un distrito histórico, y Medellín, que es un distrito de innovación, ciencia y tecnología? La diferencia para la ley hoy no es ninguna. Entonces, de nuevo, ahí tampoco hay unos elementos técnicos como que uno diga permiten ya como apropiarse de eso y definir para los distintos tipos de turismo, de distrito. Y cierro con esto, Juan Diego y senador. Es decir, tenemos un desorden en el hecho de que cada distrito se cuelga a sí mismo la etiqueta que quiera. Y en ese sentido, las etiquetas no describen tipos de municipios o tipos de distritos más bien, ni permiten ordenar, porque uno podría decir, venga, entonces los distritos que son ciudades de más de 1 millón de habitantes y que adicionalmente tienen un peso industrial, senador, de más de tanto, entonces van a ser todos distritos de innovación. Eso podría ser, o digamos, aquellos que son puerto, entonces van a ser distritos portuarios. Y a partir de ahí ordenar. Pero la dificultad realmente de esto está en que aquí esto no es una ley que no es técnica, sino que ha tenido un origen más político, es una ley que no ordena, que no define, no permite definir asimetrías, y en segundo lugar es una ley o un acto legislativo y un proceso, digamos, que le cuelga una etiqueta, pero los otros 10 o 11 distritos le han colgado todo su propia etiqueta, sin que esto implique, digamos, absolutamente nada en términos de cambios. Entonces, yo creo que ahí luego profundizamos en Medellín, pero sí quería señalar eso, Juan Diego y senador. Sí, senador, un poco la respuesta a ese comentario y también preguntarle qué opina de esa crítica de que la discusión no se dio, no tuvo gran alcance acá en la ciudad, sino que se hizo en Bogotá en el Congreso durante los 8 debates, obviamente pues con foros, pero también ya superado el trámite, ¿qué plantean para la discusión de fondo que va a ser esa reglamentación? Sí. Juan, no, muy buena pregunta y además te agradezco porque eso me permite, digamos, una dificultad que era, digamos, toda la discusión del proyecto de acto legislativo se hizo en la cuarentena, prácticamente, digamos, en un momento muy difícil digamos, del interrelacionamiento que se podía dar para socializar la figura. Sin embargo, eso no fue excusa porque, digamos, socialización se hizo con digamos, con las herramientas que teníamos disponibles. Entonces, se hicieron varias socializaciones y reuniones con distintas organizaciones y grupos. Además de eso, se hizo con el Consejo de Medellín un consejo abierto donde, digamos, hubo una participación importante de distintos sectores hablando sobre los pros, los contras del distrito, con el área metropolitana, con la alcaldía de Medellín, con empresas públicas de Medellín, con el consejo, etc. Sobre los conceptos técnicos, sí los hay. Digamos, está bien, el de la Comisión de Ordenamiento Territorial es político, puede ser político, digamos, no tiene mucha profundidad, hace parte más, digamos, de la función, pero hay un concepto del Ministerio de Ciencias, donde incluso, digamos, hacen un comparativo de cómo Medellín ha venido invirtiendo recursos en innovación, ciencia y tecnología casi que al mismo nivel de países desarrollados,
y, digamos, con una media muy superior al resto de la inversión a nivel nacional en procesos de innovación, ciencia y tecnología, y un aval del Ministerio de Ciencia, digamos, muy importante basado en esto y en lo que ha implicado la sede de la Cuarta Revolución Industrial, Ruta N, y otros procesos que se vienen desarrollando en Medellín para, digamos, darle a Medellín ese foco adicional sobre el proceso que viene desarrollando en ciencia, tecnología e innovación. Hay un concepto también del Ministerio de las TIC, de las tecnologías de la comunicación y la información, en el mismo sentido, diciendo que ese es un buen camino que ya viene aplicando Medellín y que el distrito, y ya voy a empatar aquí porque estoy de acuerdo con el profesor Santiago, en que hoy no da las herramientas, pero por eso lo sujetamos a una ley orgánica especial para Medellín, para que se siguiera en ese camino de volver a Medellín, precisamente ese distrito con unas diferencias o unas diferenciaciones para que ese distrito tuviese unas herramientas adicionales y de marco normativo que le permitieran seguirle apostando a la ciencia, a la tecnología y la innovación. Y también tiene un concepto del Departamento Nacional de Planeación diciendo que le parece que Medellín es una ciudad que tiene una capacidad institucional, administrativa y financiera que le permite, digamos, dentro de ese modelo de desarrollo urbano que han venido siendo los distritos con todas las falencias, pues que tiene las capacidades, digamos, para hacerlo con las salvedades que incluimos en el acto legislativo. Entonces, sí tiene estudios técnicos profundos, serios, evidentemente, y el doctor Santiago en esto además le he dado la razón. Él dice, hoy estamos igual que Buenaventura, tiene toda la razón, estamos igual que Buenaventura, hoy simplemente elevamos el Medellín a distrito, pero nos falta ese marco normativo que nos haga ya, digamos, una diferenciación frente a los otros. Y mire, fue tan interesante esta discusión en el Congreso, Juan Diego, que cuando se planteó precisamente esto, y era que no era solamente volver a Medellín distrito porque sí, sino que esto tenía que apostarle a un modelo de desarrollo, que los senadores del Valle del Cauca nos pidieron incluir un parágrafo que quedó incluido, no recuerdo si como parágrafo o como artículo, que dice que todos los beneficios del distrito de Medellín en materia de apuesta al modelo de desarrollo y de planeación podrán ser aplicados a los otros distritos en el país. Es decir, que dentro de esa discusión que se dio de que la ley 1617 no otorgaba las herramientas necesarias para apostarle a esos modelos de desarrollo territorial con esas apuestas que hacía cada una de las ciudades dentro de sus fortalezas, y como el acto legislativo de Medellín abre la posibilidad para que mediante esa ley orgánica se diferencie de la ley 1617 y de verdad se le entreguen a Medellín herramientas para apostarle a ese modelo de desarrollo, que los otros distritos del país dijeron, nosotros queremos eso también, porque lo que tenemos hoy no nos ha funcionado y necesitamos algo que nos permita apostarle a esos modelos de desarrollo, más allá de volver comunas, alcaldías locales con localidades y alcaldes, que no nos ha servido para nada. Cali, por ejemplo, fue un gran ejemplo para nosotros, que el profesor Santiago lo ha estudiado muy bien y él ha sido muy reiterativo en eso, en que a Cali no le ha servido para nada, le ha generado unos gastos altísimos y de hecho, pues, digamos, diríamos coloquialmente, están hasta aburridos con la creación del distrito. Por eso, digamos, nuestro distrito tiene unas características distintas, sujetas a una ley reglamentaria que es una ley orgánica, por supuesto, porque el profesor Santiago dice, es que hoy el acto legislativo no dice nada de cómo se va a diferenciar Medellín, porque eso no va en el acto legislativo. Es decir, el acto legislativo, su función es crear el distrito, pero yo no puedo, digamos, en la Constitución, eso, digamos, iría en contra de la técnica legislativa y constitucional, ya empezar a incluirle ahí cómo se va a financiar, por ejemplo, un fondo de innovación o cómo se van a distribuir las competencias desde el punto de vista de innovación entre el Ministerio de Ciencias y la Alcaldía de Medellín, o cómo vamos a hacer el ordenamiento territorial, porque eso no va en la Constitución, digamos, la Constitución no está hecha para eso. Por eso hay unas leyes de menor rango, pero de mayor rango que las ordinarias, como las leyes orgánicas que deben dar esa reglamentación. Y sí le apuesta también, que lo mencionó Juan Diego y qué pena, digamos, no lo respondí anteriormente, digamos, a ese esquema de asociatividad. Uno es, el esquema de asociatividad del área metropolitana ha funcionado bien, digamos, quitarle la competencia, o no la competencia, sino volver a Medellín
por ser distrito, autoridad ambiental y dejar coja el área metropolitana era acabar con una figura de asociatividad que nos ha funcionado bien y que en el escenario de conurbación en el que vivimos, pues sería un error muy grave desde el punto de vista de planeación, pero también de autoridad ambiental. Y finalmente, allí se incluye que además esto, pues digamos, fue el alcalde el que dio, digamos, la primera idea sobre esto, ¿no? Y ya después nosotros la adecuamos a lo que se podía y no se podía, porque él quería hacer básicamente, digamos, como una gran alcaldía, lo cual era pues una cosa completamente distinta. Y lo que permitimos allí, que tendrá que ser reglamentado en la ley también, es que los municipios del área metropolitana puedan acceder a los beneficios del distrito. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a dar, por ejemplo, o el Consejo, para no meter en todo al Congreso, porque el Consejo tendrá que hacer su parte también, una exención tributaria a los laboratorios de innovación, por decir cualquier cosa, en Medellín. Y eso obviamente lo autoriza la ley y estará reglamentado y tal. Pues no tiene ningún sentido que si, por ejemplo, una empresa tiene su sede principal en Sabaneta, pero quiere poner su laboratorio de innovación en Medellín, pues no puedan tener los beneficios. O viceversa, que si Bancolombia tiene su laboratorio de innovación en Copacabana o en Bello o en Girardota o en La Estrella, pues no puedan acceder a los beneficios del distrito. Entonces, seguramente lo que dirá la ley orgánica es que los municipios del área metropolitana podrán acceder a los beneficios del distrito mediante un proyecto de acuerdo y que además podrán reglamentar en su propio territorio, como se le darán facultades al Consejo de Medellín también, para buscar otras figuras de financiación como estampillas o otros que deben ser aprobados por el Consejo, o en este caso los consejos municipales, para que puedan fondear los procesos de innovación. Sí, la última consideración, ya para acabar, agradeciéndole por su tiempo a cada uno, al senador Valencia y al profesor Leiva. Profesor, preguntarle por qué espera usted después de la reglamentación, qué alcance va a tener la figura en Medellín. Hablamos con planeación municipal y la idea inicial no es hacer ninguna modificación del ordenamiento territorial, seguir como estamos con las 21 comunas, las 16 urbanas y los 5 corregimientos, pero sí aprovechar las figuras y las exenciones que va a tener la figura de distrito. Pero a su vez, decía el director de planeación, revisar el alcance de las entidades que integran el conglomerado público. Un poco para concluir, profesor, ¿qué opina usted que puede ser al final de todo este camino el alcance que va a tener para Medellín su conversión en distrito? Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta, Juan Diego, y pues yo creo que parte de lo que ocurra es voluntad de la alcaldía, digamos, si qué cambios hace, y en ese sentido, pues lo que el secretario Sergio López, pues decís que te contaba, me parece que ya nos da unas pistas de, bueno, de esta alcaldía no hará pues reorganización de las comunas, me parece una buena noticia. Yo creo que lo otro que viene es como todo este proceso que arranca, entiendo, por ahí escuché, senador, que ustedes están pensando arrancar la reglamentación ahorita en el segundo semestre. Y ahí, digamos, seguramente va a arrancar una discusión importante en el Congreso de qué se logra acordar. A mí me parece que es complejo llegar a acuerdos en este sentido porque, digamos, siendo 11 distritos y todos de naturaleza tan diferente, va a ser difícil, digamos, que los distritos o que en el Congreso y Senado y Cámara se pongan de acuerdo en que un tipo de distrito tenga un beneficio y los otros no. Entonces, decir que los beneficios solamente irán para aquellos que tengan el apelativo o nombre de innovación, inmediatamente los otros que tienen otro nombre, sea turístico, cultural, histórico, van a decir, ah, pero no, entonces ya eso sí no lo apoyamos. Entonces, cualquier reforma que se haga me parece a mí que va a tener que ser de carácter un poquito más universal y va a tener que dar, digamos, beneficios a todos los distritos. Ahora, y ahí, digamos, hay un reto, y es que ya hasta tal vez el acto legislativo 01 del 2001, los primeros distritos tuvieron los beneficios especiales de la asignación del Sistema General de Participaciones. Pero esto lo eliminaron y yo no creo que lo devuelvan. Es decir, yo creo que no es viable que se estime que los distritos reciban más plata que los municipios.
o que vayan a tener algún beneficio especial. Yo no creo que pues finalmente ese tipo de ley pase en el Congreso. Entonces creo que esto nos lleva a que los recursos no van a ser recursos extras, sino que, por ejemplo, digamos, uno podría pensar en que se define alguna normativa adicional sobre el fondo, entonces que ese fondo, el 10% del presupuesto, se pueda destinar en un porcentaje, por ejemplo, del 5%, a otros usos diferentes a los usos, digamos, comunales o más bien de las localidades. Yo, por ejemplo, pensaría que ese 5% uno podría decir que se destine también a financiar los temas del objeto del distrito. Entonces, que si el distrito es de innovación, entonces que ese 5% se destine a financiar proyectos de innovación. Recuerden que en su momento Ruta N hubo un compromiso firmado en el Consejo de Medellín que se le iba a destinar un porcentaje de los ingresos de EPM, Juan Diego, pero eso nunca se ha cumplido. Entonces, aquí puede haber una oportunidad, pero insisto, no serían nuevos recursos, sería más bien como generar un fondo y una regulación para que esos recursos del fondo ya creado o ya estipulado por la 1617 se destinen diferente. Lo de la estampilla puede ser, pero lo de la estampilla sabemos que tampoco crea recursos nuevos, porque la estampilla es más bien como una sobretasa que se le pone a los contratos públicos, es decir, es como sacar plata de un bolsillo para meterla a otro. Entonces, pues digamos que podría ser una estampilla, pero insisto, nada de lo que he mencionado genera, digamos, recursos nuevos. Entonces, yo creo que ahí está un poquito la dificultad. Yo conocí los conceptos técnicos que el senador mencionaba, pero la verdad es que, digamos, el senador pues los alaba. A mí personalmente no me parecieron tan buenos los conceptos del MINTIC, del MINCiencias. Me parecen que realmente señalan que Medellín tiene un recorrido en ciencia, tecnología e innovación, así lo dicen, que se ha ganado premios, así lo dicen, y en ese sentido, pues sí, digamos que no es noticia que Medellín es una ciudad que le ha apostado a la ciencia y la innovación. Pero lo que no aclaran en ningún momento, ni entran en esos detalles técnicos, es qué problemas tiene la ciudad en ciencia, tecnología e innovación y cómo una figura de estas podría ayudar a resolverlo. Yo creo que ahí en ese tipo de diagnósticos estamos en pañales. Y ahí es donde yo creo que lo más urgente realmente para la ciudad sí es contar en este momento con unos diagnósticos de carácter más técnico que ayuden a repensar algunos aspectos. Y yo creo, Juan Diego, que la otra, que si bien el gobierno municipal anuncia que no va a hacer ajustes en los temas de ordenamiento territorial, yo creo que sí deberían aprovechar para hacer un estudio, porque sabemos que hay retos, es decir, el gobierno territorial de Medellín tiene retos enormes en el tema del presupuesto participativo, el tema de las JAL. Entonces, yo creo que la ciudad sí requiere de estudios de cómo reordenar. En la ciudad, por ejemplo, se viene discutiendo desde hace algún tiempo la creación de unas nuevas comunas. Hace muchos años estamos en 16 comunas, la ciudad ha venido creciendo, esto nunca se ha modificado. Las comunas de la ciudad se administran prácticamente de la misma manera hoy, a como se han administrado los últimos, desde que se crearon en los años 80. Entonces sí amerita, digamos, que hacer unos estudios técnicos que nos ayuden a entender los problemas y los retos que existen, para que cuando planteemos estas reformas, pues se hagan de la mejor manera. Y termino ya señalando, sobre el conglomerado público, yo creo que realmente, pues el senador me corregirá, pero desde mi punto de vista, son reformas que el alcalde y el consejo pueden hacer sin tener nada que ver con la figura de distrito. El consejo pues tiene la competencia para reformar el conglomerado público de la manera que estime, y en ese sentido pues creo que lo de ser distrito no tiene nada que ver con el tema de conglomerado. Pues Juan Diego, dejaría ahí. Muchas gracias pues por la invitación. Ahora nos despedimos bien, pero Sí, me gustaría mucho escuchar al senador pues en estos asuntos. claro, para concluir, y hablando del estudio de reorganización, existe uno que dejó el gobierno anterior contratado con la Universidad Nacional para la creación de 4 comunas más, dividir Poblado en Poblado y Poblado Sur, y la creación de la que siempre se habla, la Comuna 17 en Nuevo Occidente. Ese quedó como línea de base pues ahí dentro de
los estudios que contrata la administración y lo hizo Planeación pues en 2019. Senador, para concluir entonces esa reflexión final, la respuesta al comentario del profesor Santiago y también Sí. la promesa de la discusión para que ya en esta reglamentación la sociedad civil tenga oportunidad de participar, de conocer y de aportar en esa construcción colectiva para esa reglamentación de la ley orgánica. Sí, claro. Sí, no, yo empiezo por donde terminó el profesor Santiago. Sí, lo dije yo en una intervención anterior en esto, y es que el alcalde puede hacer las modificaciones que quiera con o sin acto legislativo, con o sin distrito, hace parte de su prerrogativa. Ujú. Digamos, la tranquilidad que se da ahora es que si fuese por la ley 1617 sería una obligación del distrito aplicarla sin necesidad incluso de pasar por el Consejo, que hace un control sobre esa reforma administrativa, porque si se hubiese hecho el distrito por la 1617, sería, digamos, una obligación del distrito hacerlo, es decir, que la reforma administrativa, con sus gastos y con todo, pues habría que hacerse sí o sí. Digamos, hoy con la prerrogativa que tiene el alcalde, distinto de este acto legislativo, porque es su fuero constitucional, pues tiene un control adicional, que es el del Consejo de Medellín, que queda activado en este caso, porque si él hace cualquier reforma administrativa, incluso para aplicar el distrito, pues lo tendrá que hacer bajo su fuero constitucional y tendrá los controles propios de la democracia y de los pesos y contrapesos que hay en el ejercicio de la política y de la administración en Medellín. Lo segundo es que el profesor Santiago tiene razón en cuanto a que la ley orgánica, y así lo hemos planteado desde el principio, y yo lo he dicho así en el Congreso, no tendría ningún éxito si se le echa mano, digamos, a recursos de la nación para que los tenga este distrito o los otros y no el resto de municipios. Eso echaría al traste el proyecto porque evidentemente, pues digamos, habría una desigualdad o una inequidad en las transferencias de los recursos y evidentemente pues esto generaría un problema político que haría que el proyecto fracase, ¿no? Lo que dice el acto legislativo es que todo lo que se logre construir para el distrito podrá ser aplicado para los otros distritos. Y aquí, digamos, pues hacerle una corrección amigable al profesor Santiago, y es que lo que hemos planteado es que no es para que sea en innovación, sino en sus propias apuestas de desarrollo. Y que las figuras que pueda crear el distrito de Medellín sean, digamos, aplicables de manera homogénea en los otros distritos, pero en su plan de desarrollo. Pues no tiene ningún sentido que si Medellín es distrito de ciencia, tecnología e innovación, pues no le serviría nada de pronto a Buenaventura porque ellos tienen ya un distrito portuario o a cualquiera de los otros porque no es su especialidad ni es su apuesta de desarrollo. Lo que seguramente va a decir la ley es que ellos podrán utilizar las figuras que creemos. Entonces, yo he dicho, por ejemplo, que hay una figura que sí que traería recursos nuevos, que la hemos preguntado y parece ser viable y estamos en esa discusión, y es que hay una figura nacional que se llama obras por impuestos. Sería hacerle una pequeña modificación para que ya no se llame obras por impuestos, sino eh, innovación por impuestos, para que cualquiera de los grandes contribuyentes que hay en Medellín que contribuyen a la nación puedan destinar una porción de los impuestos que le pagan al Estado para invertirlos en procesos de innovación. Eso no es distinto a lo que ya existe. Yo recuerdo, y lo dije, por ejemplo, Corona entregó un colegio muy bonito, además en La Danta, municipio de Sonsón, hecho por obras por impuestos. Es decir, que es una figura nacional aplicable a cualquier municipio en el país, pero que el cual nos permitiría fondear eventualmente procesos. En el tema de la estampilla, es cierto, digamos, hace parte del propio recurso, pero lo que garantizaría serían recursos para ese fondo que menciona el profesor Santiago, porque pues lo importante es que logremos darle, digamos, recursos a ese fondo, además de lo que ya podría estar destinado ahí, que habría que discutirlo, el 5 o el 10%, lo que sea, pero para invertir en procesos de innovación, porque finalmente eso sí que haría la diferencia. Es decir, si Medellín hace realmente una inversión juiciosa en procesos de innovación, eh, eh, como lo hacen los países del primer mundo, seguramente, digamos, los niveles de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo de patentes y otros, pues estarían mucho más allá. Y para no extenderme mucho, pues lo que podrían aplicar los otros municipios es lo mismo. Entonces ya, por ejemplo, Cartagena tendría estampilla proturismo, ¿no? Que lo tendría que aprobar el Consejo, o turismo por impuestos, o no sé, digamos, es que las figuras que nosotros podamos creer para fondear el tema de innovación, pues les sean aplicables. Y hay otras que no son tributarias, que sí serían específicamente para Medellín,
que lo hemos dicho, y es, por ejemplo, la importancia de que Medellín tenga una oficina del Ministerio del Interior en materia de patentes y derechos de autor, así como de la Superintendencia de Industria y Comercio. Porque pues, el profesor Santiago insiste en que no hay, digamos, identificados problemas, pero los problemas sí están identificados. Es decir, hoy tenemos, por ejemplo, un problema en capital humano. Lo he hablado yo, por ejemplo, con el rector del Pascual Bravo, con otros rectores, y es que debe existir, por ejemplo, una comunicación. Eso debería estar en la ley entre las universidades y el sector público, a ver cuál es el capital humano que se debe formar para esos procesos de innovación que deben estar allí. Obviamente, fondos para investigación en universidad pública y privada. La ley debería permitir que se fondearan los procesos de investigación. Ese fondo que se crea, yo incluso tengo una propuesta que yo creo que al profesor Santiago le va a gustar mucho y la va a defender conmigo, y es que ese fondo no sea administrado solamente por la alcaldía, sino que ahí debe estar la empresa privada, la academia y la administración municipal, porque finalmente estos procesos de innovación necesitan ese trinomio de administración de los recursos para ver a qué le vamos a apostar y a qué no, y para que no sea un manejo político. Y no estoy haciendo, digamos, una acusación a esta administración, sino a todas que tienen, digamos, un interés político, para que no sea un manejo político, sino realmente técnico en materia de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, ¿qué es lo que busca fortalecer o buscará fortalecer este proyecto? Que lo dije en su momento, que, digamos, son las debilidades que hay hoy en todo el territorio nacional y que ayudarían a fortalecer los procesos de ciencia, tecnología e innovación. Formación en capital humano, investigación, procesos de patentes y propiedad intelectual, formación de nuevas empresas y empleo de calidad. Digamos, eso enmarcado obviamente todo en materia de ciencia, tecnología e innovación, desarrollo de nuevas tecnologías, patente e innovación. Ahí eventualmente, y aquí le pido por ejemplo al profesor Santiago que me ayude, he pensado en ver cómo por ejemplo esas patentes que desarrolle Medellín puedan tener una retribución al fondo de un porcentaje, si han sido fondeadas o no por el municipio o por el distrito en este caso. En fin, son muchas las ideas que están ahí. Y la tranquilidad, Juan Diego, es también una invitación a todos. Ya, por ejemplo, en el Consejo de Medellín, que tuve la posibilidad de participar la semana pasada en una sesión, los invité para que haya una presencia del Consejo en esta mesa técnica que va a hablar sobre esa ley orgánica. Había invitado, por ejemplo, al CUE a que hiciera parte. Con el profesor Santiago, pues que habíamos estado hablando con Medellín, cómo vamos, y otros les había dicho que era muy importante que participaran allí. Al rector del Pascual Bravo, que tuve reunión con él la semana pasada, le dije, es muy importante que usted como formador técnico esté ahí, porque tiene que haber una comunicación ahí, a ver cuál es el capital humano, repito, que vamos a tener ahí, con el director de planeación nacional y distrital en este caso, y con todas las personas que estén allí, porque definitivamente esto, Juan Diego, pues hay que darle un alcance social, público, para ojalá tener el mejor producto para Medellín. Mucha tela por cortar. Nos prometemos que este sea el primero de varios encuentros, apenas empiece la discusión de fondo, nos volvamos a encontrar ya para discutir con más precisión los alcances que vaya teniendo la discusión. Senador y profesor, muchas gracias, muy amables por su tiempo, y nos volvemos a conectar a toda la audiencia del colombiano en un nuevo espacio para hablar temas de ciudad. Muchas gracias.